La cortina de humo se disipa, revelando algo mucho más complejo. El sonido de los misiles impactando resuena en la distancia, pero es la batalla de narrativas la que realmente nos paraliza. ¿Qué se esconde detrás de los ataques rusos contra lo que llaman depósitos de la OTAN en la región occidental de un país limítrofe con Rusia? Pregunta a ustedes. Ayúdenos con el horario de emisión. Indique su país, ciudad y la hora actual allí. Desde 2014, un conflicto latente ha escalado drásticamente a partir de 2022. Rusia afirma haber destruido repetidamente depósitos de municiones de la OTAN en este país vecino, utilizando misiles Iskander, Kacha-101 y bombas aéreas FAB-1500, FAB-3000. El 14 de agosto de 2025, Rusia declaró haber atacado instalaciones de misiles en Dnipropetrovsk y Sumy, incluyendo sistemas de defensa aérea Patriot. ¿Simple coincidencia? No lo parece. Luego, entre el 21 y 22 de agosto del mismo año, Rusia lanzó su mayor asalto aéreo del mes contra el occidente del país. Apuntaron a sitios como la fábrica de electrónica Flex, de propiedad estadounidense, en Mukachevo. Rusia la calificó de infraestructura militar, mientras que el gobierno de la región en conflicto la tachó de objeto civil. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en esas jornadas? La divergencia de las declaraciones es abrumadora. La fábrica de Flex es un buen ejemplo de esta dicotomía. ¿Era realmente un objetivo militar o una instalación civil? Las preguntas pululan. Pregunta a ustedes. Escriban de dónde nos ven, país y ciudad. La importancia de todo esto es vital para la seguridad global. Si las afirmaciones rusas son ciertas, estamos ante una escalada sin precedentes, una confrontación directa que va más allá del conflicto actual. Para la economía de la región, la destrucción de cualquier infraestructura, sea civil o militar, significa un retroceso enorme. La capacidad productiva de un país devastado por los conflictos se ve minada sistemáticamente. Esto afecta la vida diaria de millones. ¿Cómo reconstruir una fábrica que produce bienes esenciales si se convierte en un objetivo? La recuperación económica se vuelve una quimera. Para el espectador, la pregunta es crucial. ¿Está su gobierno apoyando una guerra de narrativas o una guerra real con actores ocultos? ¿Qué debemos verificar en el próximo programa? ¿Un dato o una afirmación? Aquí entra la batalla de las versiones, el verdadero campo de guerra de la información. Rusia insiste en que lucha contra activos de la OTAN en este territorio, llamando a los sitios militares depósitos de la OTAN. Desde la perspectiva rusa, cada uno de estos sitios es más que una instalación de la exrepública soviética. Son activos de la Alianza Atlántica ubicados allí. La entidad en conflicto, por su parte, guarda silencio. ¿Por qué? Para proteger la seguridad de sus operaciones, la moral pública y el apoyo internacional. Un silencio ensordecedor. Los medios occidentales como Reuters, la BBC y The Guardian presentan las afirmaciones rusas con cautela, usando frases como Rusia afirma, no dicen, depósitos de la OTAN, sino instalaciones de la exrepública soviética que almacenan armas suministradas por Occidente. Esta forma de hablar, ¿es solo prudencia o una forma de ocultar la verdad? ¿Es una manipulación deliberada? Los aliados occidentales son evasivos. Alemania, a través de Rheinmetall, construye fábricas de municiones. BAE Systems del Reino Unido abre una oficina en la capital del país y la turca Baykar planea producir drones Bayraktar. ¿Son meras empresas privadas o extensiones de la influencia occidental? La financiación extranjera y la ayuda técnica para proyectos como los misiles balísticos HIM-2 revelan una integración profunda. El silencio de la nación en conflicto sobre sus pérdidas sugiere que el daño podría ser mucho mayor de lo admitido. ¿Qué ocultan realmente sobre la destrucción de su infraestructura? El caso de la fábrica Flex podría ser una tapadera para producción o almacenamiento militar sensible. ¿Por qué esta planta civil sería un objetivo prioritario si no produjera algo crucial para la guerra? Las implicaciones son enormes.
La Alianza Atlántica no opera directamente depósitos de municiones en el país en cuestión, pero la realidad funcional es que el apoyo occidental ha convertido las instalaciones de la nación en conflicto en una extensión de las capacidades de la alianza. Los motivos son complejos, opacos. Rusia busca justificar sus ataques como defensa contra la agresión de la alianza, no solo contra el país fronterizo. Quieren desmoralizar a la exrepública soviética y sus aliados mostrando la destrucción de activos de la alianza. Buscan sembrar discordia. Los aliados occidentales, por su parte, quieren evitar la escalada directa con Rusia, negando el involucramiento directo de la alianza. Mantienen la narrativa de apoyar a un Estado soberano, no de librar una guerra. La zona de conflicto busca mantener la moral, asegurar la ayuda occidental continua al no parecer demasiado vulnerable o al no revelar el alcance total de las pérdidas. Necesitan controlar la narrativa de la resiliencia. ¿Quién gana en esta guerra de narrativas? ¿A quién le confían sobre este tema en el conflicto actual? ¿Un orador o un medio? Volvamos al pasado. El conflicto de 2014 en el Donbass marcó el inicio del declive de la industria de defensa del país vecino. La nación en cuestión ya era una sombra de sus capacidades de la era soviética, con cadenas de suministro rotas y fábricas cerradas. Esta vulnerabilidad fue explotada. Como en las grandes guerras del pasado, la guerra de información de hoy es tan brutal como la física. Los ataques con misiles rusos desde 2022 han sido continuos. Apuntan consistentemente a supuestos depósitos de logística y armas. Las naciones occidentales aumentan la ayuda militar, establecen una presencia más profunda a través de sus empresas de defensa en la zona de conflicto. Esto es un ejemplo claro de guerra híbrida moderna, donde la información y la percepción son tan cruciales como la fuerza cinética. Es una continuación de la lucha por la influencia global y el control de la narrativa entre Rusia y Occidente. Su prognosis sobre los plazos. ¿Cuándo sucederá evento? Mes, año, más una razón. ¿Qué nos espera? En el peor de los casos, la narrativa rusa demoniza exitosamente a la alianza, lo que lleva a una disminución del apoyo occidental para la exrepública soviética. Aumenta la inestabilidad global a medida que Rusia se siente justificada en una agresión mayor. En el escenario más probable, la guerra semántica continúa, con ambas partes manteniendo sus narrativas. La realidad funcional del involucramiento occidental en la defensa del país vecino se profundiza. El país en cuestión sigue dependiendo en gran medida de la ayuda extranjera. El escenario inesperado, un ataque innegable a una instalación confirmada explícitamente como operación de la alianza, forzaría una confrontación directa o un cambio significativo en la retórica de todas las partes. Rusia ganaría si su narrativa de luchar contra la alianza fuera aceptada, justificando más acciones militares. Los aliados occidentales perderían si Rusia los pintara como beligerantes directos. El país fronterizo perdería su capacidad de defensa independiente y sufriría daños continuos en su infraestructura. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban la ciudad y el país. El silencio de la nación en conflicto habla por sí solo. ¿Qué intentan ocultar? Desde el punto de vista ruso, estos no son solo ataques, son exposiciones de una verdad funcional que otros niegan de plano. Los medios occidentales, maestros del engaño, tejen narrativas cuidadosas para evitar el involucramiento directo. El país vecino, por un lado, es la víctima, por otro, un jugador astuto, ocultando la extensión real de sus pérdidas. Esta guerra de palabras, ¿quién la controla? Rusia dice depósitos de la alianza. Occidente dice instalaciones del país vecino. ¿Quién miente? La verdad es que Occidente ya está profundamente dentro de la zona de conflicto. ¿Cuál es la línea roja entre el país vecino y sus aliados? Solo una oración. Para recibir análisis honestos y sin censura, suscríbanse a nuestro canal. Protéjanse de las noticias falsas. Compartan este video con amigos si están de acuerdo. Denle like si quieren más análisis como este. Queremos saber su opinión.
¿Realmente nos están engañando con esta dicotomía de infraestructura civil contra depósitos de la alianza? Comenten abajo. Su perspectiva importa. El conflicto actual no es solo territorial o militar, es una compleja red de desinformación, manipulación y percepción. Desde el inicio de la intervención rusa en 2014, el objetivo no ha sido únicamente el control de regiones, sino también la mente de la población, tanto local como global. La anexión de Crimea y el conflicto en el Donbass fueron los primeros capítulos de esta guerra híbrida. Rusia invirtió significativamente en sus medios estatales, como RT y Sputnik, para difundir su versión de los acontecimientos, a menudo presentando una narrativa que glorifica sus acciones y demoniza a sus adversarios. La disidencia interna es reprimida, y el acceso a información independiente se restringe fuertemente, creando un ecosistema de información controlado. Durante el mismo periodo, la nación en conflicto y sus aliados occidentales también reforzaron sus propios sistemas de comunicación estratégica. El objetivo era contrarrestar la narrativa rusa y mantener el apoyo internacional. Esto incluyó la implementación de campañas de relaciones públicas y el fortalecimiento de lazos con medios de comunicación internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, han financiado programas para combatir la desinformación rusa, a menudo etiquetando a los medios estatales rusos como propaganda. Esto ha generado una guerra de etiquetas, donde cada bando intenta desacreditar la fuente de información del otro. Un aspecto crucial de esta batalla de narrativas es el uso del lenguaje. Cuando Rusia habla de desmilitarización y desnazificación, busca legitimar sus acciones ante una audiencia global, evocando recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y buscando conectar el conflicto actual con una lucha moral. Desde el punto de vista occidental, estas son meras excusas para la agresión y la expansión territorial. La exrepública soviética, por su parte, utiliza términos como genocidio y agresión no provocada para movilizar apoyo y empatía. Internacional. La elección de palabras no es accidental. Está diseñada para influir en la percepción y la opinión pública. Consideremos el papel crucial de las redes sociales en esta contienda. Plataformas como Twitter, ahora X, Facebook, Meta, Telegram y TikTok se han convertido en campos de batalla para la información y la desinformación. Tanto Rusia como sus adversarios invierten en granjas de trolls y ejércitos de bots para amplificar sus mensajes y suprimir las narrativas opuestas. Los videos de bombardeos, fotografías de víctimas y testimonios de soldados se difunden rápidamente, con o sin verificación. La inmediatez de estas plataformas fomenta la reacción emocional y la polarización, haciendo que la distinción entre hechos y ficción sea cada vez más difícil. Las operaciones psicológicas, PSYOPs, son otra herramienta fundamental. Ambos lados emplean tácticas diseñadas para influir en las actitudes y el comportamiento de audiencias clave. Para Rusia, esto incluye la difusión de miedo y división entre los aliados occidentales, sugiriendo que el apoyo a la nación fronteriza es insostenible o que sus propias economías sufrirán. Para Occidente, las PSYOPs se centran en la moral de las tropas rusas y la población civil, a menudo destacando las pérdidas rusas y la inutilidad del conflicto desde su perspectiva. La guerra moderna no se libra solo en el campo de batalla, sino también en el terreno de la mente. La historia de la fábrica Flex en Mukachevo es emblemática de esta ambigüedad. La empresa, un gigante de la electrónica con sede en Singapur y operaciones globales, enfatizó que sus instalaciones se dedican a la producción de productos electrónicos civiles. Sin embargo, la ubicación estratégica en el occidente del país y la proximidad a centros logísticos utilizados para la ayuda occidental podrían haberla convertido en un objetivo de oportunidad para Rusia, independientemente de su producción directa. Si Rusia realmente la consideraba un activo militar, ¿cuál era la inteligencia específica? Si era un objeto civil, ¿por qué fue atacada con misiles de precisión? La respuesta a menudo se pierde en la niebla de la guerra de información. Es una herramienta poderosa para sembrar dudas y desconfianza.
Otro ejemplo palpable es el debate sobre los sistemas de defensa aérea Patriot. Rusia afirma haber destruido múltiples sistemas Patriot, mientras que el país en conflicto y sus aliados niegan estas afirmaciones o minimizan el éxito ruso. La confirmación o refutación de estos ataques es vital, ya que los sistemas Patriot son considerados una capacidad de defensa aérea crucial, altamente avanzada y costosa. La verdad funcional es que las pérdidas de ambos lados son difíciles de verificar de forma independiente, lo cual es precisamente el punto focal de la guerra de desinformación. La implicación de empresas de defensa occidentales, como Rheinmetall y BAE Systems, añade otra capa a esta complejidad. Aunque son entidades privadas, su participación en la construcción de fábricas y oficinas en el país fronterizo integra de facto su presencia en la estructura de defensa de la región. Esto permite a Rusia argumentar que el país no es solo un receptor de ayuda, sino un socio militar activo y una extensión del complejo militar industrial occidental. Desde la perspectiva de los aliados, estas empresas están simplemente respondiendo a la demanda de un socio soberano, facilitando su capacidad de defensa. La discusión gira en torno a si esto constituye una cooperación o una intervención. Las líneas rojas en este conflicto son fluidas y deliberadamente ambiguas. La Alianza Atlántica ha declarado repetidamente que no enviaría tropas a la exrepública soviética, ni participaría directamente en el conflicto. Sin embargo, el suministro de armas avanzadas, el entrenamiento de tropas y la presencia de contratistas militares privados de países miembros plantean preguntas sobre la verdadera naturaleza del involucramiento. ¿Cuál es exactamente el punto en el que el apoyo se convierte en participación directa? Esta ambigüedad permite a ambas partes jugar con las percepciones y evitar una escalada directa, al menos por ahora. La búsqueda de la verdad se vuelve una tarea hercúlea. Los ciudadanos de todo el mundo dependen de las fuentes de noticias, pero incluso las organizaciones de noticias más respetables se ven obligadas a navegar un mar de contradicciones. La cautela con la que medios como Reuters y la BBC reportan las afirmaciones rusas es una respuesta directa a este entorno, donde la verificación independiente es a menudo imposible y las fuentes oficiales son inherentemente sesgadas. Su uso de frases como Rusia afirma no es necesariamente una manipulación, sino un reconocimiento de la dificultad de verificar la información en un teatro de guerra con agendas opuestas. El impacto a largo plazo de esta guerra de narrativas es incierto. Si Rusia logra convencer a una parte significativa de la población mundial de que está luchando contra la alianza, en lugar de un Estado soberano, podría erosionar el apoyo a la nación en conflicto y debilitar la posición occidental. Por otro lado, si la resistencia de la exrepública soviética y el apoyo continuo de Occidente persisten, la narrativa rusa podría ser vista como una justificación fallida para una agresión. En última instancia, la historia será escrita por los vencedores de la guerra en el campo de batalla, pero la percepción de esa historia estará determinada por quién ganó la batalla de las narrativas. La verdad no es un monolito, es una construcción social, especialmente en el conflicto moderno. La capacidad de adaptación de la sociedad del país en conflicto es una narrativa poderosa en sí misma. A pesar de los ataques devastadores a la infraestructura, la resiliencia de la población y el mantenimiento de servicios básicos son un testimonio de la voluntad de sobrevivir y resistir. Sin embargo, el costo humano y económico es incalculable. La recuperación de la guerra civil de la exrepública soviética en el futuro dependerá no solo de la ayuda internacional, sino también de la capacidad de reconstruir su base industrial y social. El daño a la infraestructura, ya sea civil o militar, paraliza esta capacidad de reconstrucción. La guerra no se gana con una sola bala o un solo misil, sino con la persistencia y la capacidad de resistir en todos los frentes. La confianza en los medios de comunicación y en los líderes políticos ha sido erosionada por esta prolongada guerra de información. Para muchos ciudadanos, la incertidumbre y la sensación de ser manipulados están en su punto más alto. Es por ello que la capacidad de análisis crítico y la búsqueda de múltiples fuentes de información
son más importantes que nunca. La dicotomía entre infraestructura civil y depósitos de la alianza es un ejemplo perfecto de cómo se puede distorsionar la realidad para apoyar una agenda política. Los comentarios de la audiencia son vitales para entender cómo estas narrativas están siendo recibidas por el público. La batalla por la verdad es continua, y cada día se escriben nuevos capítulos de esta compleja saga. Finalmente, el pronóstico futuro de este conflicto dependerá en gran medida de quién logra mantener la narrativa dominante. Si la ayuda occidental disminuye debido a la fatiga de guerra o a una narrativa rusa exitosa, el país en conflicto se encontrará en una posición aún más precaria. Por otro lado, si la alianza y sus aliados logran mantener un frente unido y convencer a la opinión pública global de la necesidad de su apoyo, la presión sobre Rusia aumentará. La geopolítica es un tablero de ajedrez donde cada movimiento mediático tiene consecuencias. La guerra de información continuará siendo un componente central de esta confrontación global, tan crucial como las acciones militares en el frente. El desenlace aún no está escrito, y la verdad, como siempre, es la primera víctima en una guerra.